¿Qué tal? Buen día, feliz sábado para todos, a los que nos acompañan aquí, a los que nos visitan, también a todos los que nos ven por las redes sociales. Que Dios pueda ser con cada uno de ustedes y que la palabra que hoy tenemos para compartir pueda ser de utilidad. Hay muchas personas que predican y anuncian que tenemos que prepararnos para los días que tenemos por delante. Ahora, la pregunta es ¿cómo? ¿Qué tenemos que hacer para estar listos? Sobre eso vamos a tratar de hablar un poquito hoy, analizando lo que Apocalipsis dice, lo que Jesús, a través del Apocalipsis, nos recomienda para poder estar listos. Es la preparación desde el punto de vista de Dios. Por eso lo hemos titulado ¿Cómo prepararnos para la crisis nivel Dios? Porque justamente es los consejos de Dios para nuestra preparación. Los invito a que antes de comenzar el estudio nos pongamos de rodillas para buscar la presencia de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado seas por tu bondad, por tu grandeza, por tu misericordia, Señor. Que hasta hoy nos esperas, nos aguantas y nos perdonas, Señor, de todas nuestras iniquidades. Límpianos para que podamos estar, Señor, aceptos delante de ti. Que en este instante, Señor, nuestro corazón pueda volcarse hacia ti y tú lo puedas recibir. También abre nuestros oídos para que podamos escuchar tu palabra, aquella que proviene desde tu trono de gracia, Señor, para nuestros días, para nuestra preparación, para ayudarnos a poder soportar los días que tenemos por delante. Te pido, Señor, que tu Espíritu pueda enseñarnos y recordarnos las verdades que tú has enseñado, Señor, y hacernos unir un cabo con otro de manera que podamos entenderla. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ustedes habrán podido notar, a mí me apasiona el libro de Apocalipsis. Y desde ese libro es que estoy presentando la palabra de Dios desde este púlpito desde hace ya varias ocasiones, ¿no? Y nosotros hemos visto en nuestros estudios anteriores, vamos a hacer un breve repaso para entrar en tema, que en el primer capítulo Dios da la introducción, es decir, toda la información que necesitamos conocer acerca de dónde viene el Apocalipsis y en qué contexto está dado. Por ejemplo, allí en los versículos 1 al 3 se revela al emisor de la revelación, al receptor, es decir, a quién va dirigida, una síntesis del mensaje y el medio que Dios utiliza para comunicarla. Más abajo envía saludos en su carta dirigida a la iglesia, salutaciones de parte del Padre, de parte de los 7 Espíritus de Dios, que es la plenitud del Espíritu Santo, y de parte de Jesucristo, el primogénito de los muertos. El testigo fiel, dice ahí como primera cualidad, es el que va a dar testimonio. Y a continuación tenemos el contexto en el cual es dada la revelación y para el cual es dada la revelación. Repito, tenemos el contexto en el cual es dada la revelación y para el cual es dada. Y la, podríamos decir, síntesis más explicativa de esto la encontramos en los versículos 9 y 10 de Apocalipsis, donde dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Este es un contexto. Juan, que está sufriendo tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Este es el contexto temporal y geográfico. La prisión del apóstol en la isla llamada Patmos, aquel tiempo, por causa de la palabra y del testimonio de Jesucristo. Él está soportando la tribulación por causa de la palabra y del testimonio. Ahora, ese es el contexto en el cual es dado el Apocalipsis. Ahora, el contexto en el cual el contexto para el cual es dado el Apocalipsis, lo encontramos en el versículo siguiente. Dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y nosotros explicamos en nuestros estudios anteriores que la expresión yo estaba en el Espíritu hace referencia a que él estaba en visiones. Por ejemplo, en otro texto de Apocalipsis 4.2 dice: al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo.
y en el trono uno sentado. Claramente el estar en el Espíritu en este caso es estar en otro contexto geográfico al menos y posiblemente también temporal. El siguiente versículo de ejemplo que tenemos es Apocalipsis 17:3. Dice, y me llevó en el Espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí estamos ante un traslado temporal del profeta que dice, me llevó el Espíritu al desierto. No solamente temporal, sino también geográfico, dado que el desierto simboliza la desolación en la que se encuentra, en este caso, la mujer que está sentada sobre la bestia. Y me llevó en el Espíritu, ha sido transportado el profeta al tiempo en el que nosotros sabemos a quién representa a la mujer en este caso y la bestia, que es el Imperio Romano y la institución religiosa que la comanda. Está herida de muerte en el desierto. Ese es el contexto temporal y el profeta ha sido trasladado por el Espíritu a ese tiempo. Y el último versículo que tenemos de ejemplo dice, y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Si ustedes ven el contexto, Apocalipsis 21:10, es cuando está descendiendo la santa ciudad después del milenio. Fíjense si el Espíritu Santo puede transportar al profeta en visiones a diferentes espacios de tiempo y lugar. Eso es justamente lo que es estar en el Espíritu. Estar en visiones, en otro tiempo, en otro lugar, a lo que corresponde al profeta. Ahora, estar en el día del Señor, nosotros explicamos que esto proviene de una palabra de origen griego que significa perteneciente al Señor, día, o día perteneciente al Señor. La expresión es kuriakos gemera y aparece solo en este versículo en toda la Biblia. Algunos las han traducido como en relación al día de la semana que pertenece al Señor. Por lo tanto, se preguntan si Juan recibió la revelación en sábado o en domingo. Los que creen que el día del Señor es el sábado van a decir, Juan recibió el Apocalipsis un sábado. Los que creen que el día del Señor es el domingo afirman que Juan recibió el Apocalipsis un domingo. Sin embargo, también podemos entender el contexto de esta visión a que Juan fue transportado en visión, justamente en el Espíritu, al tiempo del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque en el contexto de toda la Biblia, el día del Señor, así llamado, apunta a esto, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo a las naciones será. Ezequiel 33. Aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ¿Condice este día del Señor con el contexto de Apocalipsis? Tenemos otro versículo. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Justamente Juan se encontraba en contextos de tribulación y preso. Y aquí otro versículo dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Malaquías 4:5. Ya en el Nuevo Testamento dice, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta, y no escaparán. Primera de Tesalonicenses 5:2-3. Y dice también Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Entonces, ¿cuál es el contexto en el que es dado Apocalipsis? ¿Un sábado cualquiera en el que Juan está estudiando la Biblia, está en el Espíritu y recibe las revelaciones en la isla de Patmos? ¿O él justamente ha sido transportado por el Espíritu al tiempo en que se iba a producir este día del Señor? Y en ese contexto escribe el Apocalipsis. En ese contexto se le da la revelación del Apocalipsis. Bueno, si miramos un poquito más alrededor de lo que es esta frase, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta.
lo cual también tiene un significado simbólico muy especial porque las trompetas en la Biblia simbolizan anuncios. Y existía una fiesta en el calendario religioso hebreo relacionada con el santuario, que era justamente la fiesta de trompetas, donde se tocaban trompetas ¿para qué? Para anunciar justamente el día del Señor, el día del juicio. Y en ese contexto Cristo se presenta. También vimos en otro tema que el Apocalipsis está escrito en el contexto del santuario. Y lo analizamos desde el punto de vista de qué tiempo del santuario, del tiempo ordinario, en los cultos repetitivos, continuos, de todo el tiempo, o en el contexto del día de expiación, que era el día justamente del juicio de Dios. Nosotros fundamentamos por qué yo creo que tiene por lo menos una aplicación específica, no solamente a lo largo de la historia, que podría ser el tiempo representado por el tiempo ordinario, sino en el contexto del día de expiación, es decir, el contexto justamente del día del Señor, del día del juicio de Dios. Ahí vimos que Cristo se presenta en el acto de aparejar las lámparas, que es lo que se hacía en el santuario continuamente, aún en el día de expiación. Dice Apocalipsis 1, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con el pecho con un cinto de oro. Y aclara luego, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces esto nos enseña de que Cristo se presenta en medio de su iglesia, la cual es representada simbólicamente ya en el cielo, porque la iglesia se encontraba en el lugar santo, y Cristo se encuentra caminando entre ellos. Y el significado simbólico es de que Cristo está limpiando las lámparas para que puedan arder eficazmente. Eso es lo que nosotros vimos en los temas anteriores. Ahora, en este capítulo introductorio, se le dice a Juan, luego de decirle que él estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice que la voz, como de trompeta, le dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Apocalipsis básicamente entonces es un mensaje de Dios destinado a 7 iglesias que representan la plenitud de su iglesia. Ahora, si es correcto, si es verdad que Apocalipsis está escrito en el contexto de ese gran y terrible día del Señor, lo que Jesús le va a decir a su iglesia en el contexto de, y fíjense cuántas veces repito la palabra contexto, porque es fundamental que entendamos, de aparejar las lámparas, de preparar a la iglesia. ¿Para qué? Para ese gran y terrible día. Ahí le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Cristo, en su amor, viendo el estado de su iglesia, le trae una revelación directa. Pero antes de revelarle las cosas que han de acontecer y que Apocalipsis detalla en detalle, o revela en detalle, hay una carta dirigida a su iglesia para prepararla. Y eso es lo que nosotros quiero que empecemos a considerar hoy. La preparación desde el punto de vista de Dios. ¿Qué necesitamos escuchar? ¿Qué necesitamos entender para poder estar preparados para ese gran y terrible día? Por eso, en los siguientes capítulos, capítulo 2 y capítulo 3, nosotros encontramos esa carta dirigida a las iglesias. La primera es la iglesia de Éfeso. Vamos a ver que la historia de esa iglesia va a ser usada por Dios como una maqueta representativa de cómo estaría la iglesia en nuestros días. Eso es lo que vamos a tratar de fundamentar. Y el mensaje dirigido a la realidad de aquella iglesia es un mensaje que apunta a nosotros de una manera simbólica, espiritual. En teología se conoce como tipo y antitipo. O sea, este es
el caso ejemplo para enseñarnos lo que va a ser el cumplimiento mayor. Bueno, Éfeso se encontraba, ¿dónde? En Asia, dice ahí, ¿no? Aquí tenemos un mapa. Es la actual zona de Turquía. Ahí pueden ver las 7 iglesias. Están en un pedacito, podríamos decir, de un país. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Siguen como es una geografía que podríamos decir un semicírculo en horario de reloj. Quizás tenga algo que decirnos esa disposición de las iglesias en horario de reloj, que apunta al correr del tiempo, ¿no? Bueno, todavía quedan algunas ruinas. Hay circuitos turísticos que muchas personas van a ver justamente las iglesias del Apocalipsis, allí en Turquía. Hay fotos que son muy bonitas de aquel lugar. Ahora, lo que primero podemos sacar como conclusión, y aquí tenemos un mapa actual de toda esa zona, es que el Apocalipsis no es dirigido a la iglesia que estaba en Israel. Es dirigido a iglesias que están más allá de Judea y de Samaria. Es un mensaje dirigido a la iglesia gentil. En definitiva, es un mensaje dirigido a nosotros. Porque nosotros no formamos parte de aquel pueblo que es descendiente por sangre, sino por espíritu. Por creer en la palabra de Dios somos contados como israelitas. Y allí Jesús, en primer lugar, le habla a los dirigentes. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En el capítulo 1 aclaró que las estrellas representan los ángeles de las iglesias. Cosa que ahí dice también, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. ¿Y quién es el ángel de la iglesia? Es el líder, el mensajero, el pastor, el sacerdote, el que tiene a cargo la iglesia. Entonces cuando le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al dirigente de la iglesia de Éfeso y dile, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, si las 7 estrellas, de acuerdo a Apocalipsis 1, creo que es 20, representan justamente los ángeles de las 7 iglesias, Jesús le está diciendo, el que los tiene a todos ustedes en su mano derecha, te dice esto. Y dice a continuación, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, el que está en constante cuidado de su iglesia. El que tiene a los dirigentes en su mano derecha, le habla al dirigente de esta iglesia, de este sector, y le dice, yo conozco tus obras. Lo primero que le dice es, yo conozco tus obras, lo cual implica un juicio investigativo, porque nadie puede conocer a cabalidad las obras de una persona, de un grupo de personas, de una iglesia, si previamente no la ha investigado. Y sabemos que los juicios tienen etapas. Tiene una etapa investigativa donde se investigan las cosas y tiene una etapa ejecutiva donde se sentencia y se ejecuta una sentencia. En la etapa investigativa de conocer las obras, se le envía un mensaje con una advertencia, vendré pronto a ti. ¿A qué hace referencia esta palabra de vendré? ¿A la segunda venida de Jesús? Bueno, la Biblia lo revela en Malaquías, capítulo 3. Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Recuerdan que recién leímos un pasaje de que Dios iba a enviar a su mensajero con el espíritu y el poder de Elías antes que venga el día grande y terrible. Bueno, aquí dice lo mismo, en el mismo libro de Malaquías. Dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿A dónde iba a venir? A su templo, a su iglesia, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Estamos en contexto? Necesitamos prepararnos para ese gran y terrible día de Jehová. Y se hace la pregunta, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste?
porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados. Pongan atención a esto, como en los días pasados y como en los años antiguos. Vamos a hacer una pausa ahí. Acá se dice que el ángel del pacto, que es Cristo, vendría a su templo, ¿para qué? Para purificarlo. Acá dice, es como fuego purificador que se sienta para afinar la plata. ¿Cómo se afina la plata? Aquí tenemos un horno de fundición. En una foto donde se está afinando plata. Si nosotros somos la plata y Dios quiere tener una plata pura, ¿estamos dispuestos a ser metidos en ese horno? Ese es el tiempo del gran día de Jehová, en el cual Dios va a purificar a su pueblo. Ahora, ¿estamos preparados para estar ahí en el horno? ¿Para poder salir limpios y ofrecer ofrendas en justicia a Dios? Ahora, aquí aclara específicamente a qué va a venir. ¿Es la segunda venida? No. Dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿A qué vendría el Señor a su templo? A hacer juicio. Ahora, ese juicio es benigno porque su fin es de salvación y de separar la escoria de la plata pura. Se necesita que Dios haga esa obra, porque si no vamos a estar en esta podredumbre todos los días hasta por la eternidad. En un momento Dios tiene que purificar a su iglesia. Ahora, en cada mensaje a la iglesia le dice, yo conozco tus obras, recién lo leímos. Y eso es muy significativo desde el punto de vista del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio se va a realizar en base a las obras, comenzando por la casa de Dios. Dice 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y dice también Pablo en Romanos, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria, la gloria de Dios, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces, si Apocalipsis es lo que sucederá cuando Dios ejecute su juicio, y el juicio debe comenzar por la casa de Dios, es lógico que en primer lugar Apocalipsis nos presente el juicio de Dios a su iglesia. Ahora, antes de juzgarla y aplicarle la sentencia, que la vamos a encontrar en Apocalipsis 17, la sentencia contra la gran ramera, y en Apocalipsis 19, las bodas del Cordero, aquellos que son aceptados, antes de llegar a esa conclusión, Cristo la quiere preparar, quiere ofrecerse a ella con palabras de amor para que se arrepienta, para que pueda ser hallada digna. Y en ese contexto de Cristo que se acerca a su iglesia para juicio, antes de que venga a ella con su juicio, le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Será que este es un contexto que quizás nos aplica a nosotros? ¿Hemos trabajado en algún momento arduamente por Cristo?
Vamos a analizarlo desde el punto de vista de la iglesia a la cual está hablando, desde Éfeso. Y después vamos a ver si nos aplica a nosotros. Dice Elena de White en Hechos de los Apóstoles, analizando justamente este mensaje: al principio la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor. Los creyentes trataban seriamente de obedecer cada palabra de Dios y sus vidas reflejaban un firme y sincero amor a Cristo. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios porque el Salvador moraba constantemente en sus corazones. Llenos de amor para con su Redentor, su más alto propósito era ganar almas para Él. Es decir, no solamente tenían amor por Dios, sino también por sus hijos, por sus hermanos. No pensaron en atesorar para sí el precioso tesoro de la iglesia de Cristo. Sentían la importancia de su vocación y, cargados con el mensaje sobre la tierra paz entre los hombres buena voluntad, ardían en el deseo de llevar las buenas nuevas de salvación a los rincones más remotos de la tierra. Y el mundo conoció que ellos habían estado con Jesús, pecadores arrepentidos, perdonados, limpiados y santificados, se allegaban a Dios por medio de su Hijo. Esta era la realidad del tiempo de Éfeso cuando había trabajado arduamente, como se dice aquí. Trabajó arduamente y con paciencia y probó a los que el diablo quería meter dentro de su iglesia. Fíjense que ahí tenemos un punto importante. Cada vez que la iglesia de Dios está trabajando correctamente, con fervor, el diablo se desespera y quiere destruirla. ¿Y qué hace? Primero dice, no puede soportar a los malos. Empieza a meter gente mala dentro de la iglesia. Y has probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Hay personas que se empiezan a presentar como si fueran líderes y maestros de Cristo, cuando en realidad son falsos maestros. Y habla luego acerca de que esta iglesia aborrecía las obras de los nicolaítas, las cuales dice, yo también aborrezco. Bueno, ¿quiénes eran los nicolaítas? ¿Y cuáles eran sus obras? Y a su vez, ¿qué relación van a tener luego con los que siguieron el camino de Balaam, que también se encuentran en los mensajes a las iglesias? Vamos a ver un poquito de historia. Johann Cosseius, que vivió entre 1603 y 1669, que fue un teólogo influyente calvinista, germano holandés, conocido como un gran erudito de la Biblia y uno de los principales exponentes de la teología del pacto. Él dijo de los nicolaítas esto. Dice, creía que el nombre Balaam podría ser interpretado como depredador o conquistador del pueblo, siguiendo las palabras hebreas que componen el nombre Balaam, siendo un equivalente hebreo del término griego nicolaíta. Es decir, los que siguen a Balaam simbólicamente y los que siguen a los nicolaítas serían equivalentes para este teólogo. También Wikipedia, por ejemplo, dice de los nicolaítas, es probable que el término nicolaíta tenga su raíz en dos palabras griegas, Nico y Laos. Nico significa conquistar o estar sobre otros, y Laos significa pueblo, gente común. Y es la raíz de la palabra laico, los laicos de la iglesia, dando a entender que es una especie de jerarquía que pretendía conquistar la iglesia primitiva. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Gente que el diablo empezó a introducir dentro de la iglesia como falsos apóstoles que querían dominar a la iglesia, empezar a establecer jerarquías, de decir yo soy más que vos, yo entiendo mejor que vos, yo voy a decir cómo son las cosas y vos obedecés. ¿Para qué? Para conquistar y para dominar la iglesia. Y empiezan a meter herejías para que el pueblo siga de manera desordenada tras esas herejías y que pierda el favor de Dios. Veamos, por ejemplo, lo que dice el comentario del Apocalipsis más antiguo que se conoce, escrito por Victorino de Petovio, en el siglo II.
se describe a los nicolaitas como hombres falsos y turbadores que, ministrando bajo el nombre de Nicolás, crearon para ellos una herejía, diciendo que las viandas ofrecidas a los ídolos podían ser exorcizadas y luego comidas, y cualquiera que cometiere fornicación podía recibir la paz al 8º día. ¿Por qué creían esto? Bueno, si uno profundiza un poquito más, les traigo un poquito de historia aquí. Dice que Irineo, que es otro antiguo, Irineo de Lyon, que vivió entre los años 130 y 202, nació en Esmirna y fue discípulo de Policarpo, que a su vez era discípulo de Juan. Él afirmó que los nicolaitas eran un grupo de gnósticos que se infiltraron dentro de la iglesia. Dice que combinaban ideas filosóficas griegas con creencias orientales. Estos gnósticos, respetados e influyentes intelectuales de los primeros siglos, se infiltraron en la iglesia cristiana primitiva, difundiendo la idea de un Dios inalcanzable, perfecto y distante, que no se relacionaba con seres imperfectos como nosotros. ¿Será que estamos contaminados por esa doctrina? Afirmaban que los espíritus procedían de ese Dios y que los seres humanos podían salvarse a sí mismos a través del conocimiento supremo o gnosis. Hoy tenemos mucho de eso, a través de todo lo que es la autoayuda, el cual era secreto y espiritual, buscando lo divino dentro de sí mismos, de manera mística e intuitiva. Yoga, nueva era, todo esto forma parte de estas corrientes gnósticas de los nicolaitas. También creían en la existencia de un ser malvado llamado Demiurgo, responsable de la creación de la materia, y veían al espíritu como el bien y la materia como el mal, lo que generaba una lucha interna. Ellos que decían, no importa lo que hagas con el cuerpo, basta que en tu espíritu creas y alabes a Dios, ya está. Por eso hoy, por ejemplo, muchas religiones destruyen su cuerpo, fumando, tomando, comiendo cualquier cosa. Y para esas religiones no importa. Lo importante es que vayas a misa y te confieses y listo. Ya espiritualmente sos limpio. Entonces lo que hagas con el cuerpo no interesa. Sus máximos dirigentes pueden violar niños, abusar, tener desviaciones sexuales de todo tipo. En su teología no importa, porque eso es la carne maldita. Lo que importa es que en el espíritu uno... Eso es lo que se metió en la iglesia cristiana desde el principio, desde los días de los apóstoles. Y los apóstoles verdaderos y los ancianos de las iglesias verdaderas luchaban contra eso y probaban a los falsos apóstoles. Y dice que aborrecían las obras de los nicolaitas, de estos, las cuales Dios aborrece, dice. Irineo escribió, Juan, el discípulo del Señor, predica esta fe en relación a la divinidad de Cristo y mediante la proclamación del Evangelio procura quitar aquel error que había sido diseminado entre los hombres por Cerinto y mucho tiempo antes por los llamados nicolaitas, que son una rama de aquella falsamente llamada ciencia, a fin de confundirlos y persuadirlos de que solo hay un Dios que hizo todas las cosas por su palabra. Bueno, estamos fuera del contexto propio de lo que está escribiendo Irineo. Lo importante es rescatar de que él nombra a los nicolaitas como alguien que se infiltró para desviar a la iglesia de la verdad. Y fíjense, siempre se agarran de cosas que son verdaderas para llegar a doctrinas falsas. Por ejemplo, ¿es verdad de que la carne tiende hacia el mal y que el espíritu puede buscar a Dios? Pablo dice, en verdad lo que no quiero, esto hago. Con mi mente apruebo que la ley es buena, pero en mi carne hallo otra ley, la cual obedece al mal. ¿Es verdad eso? Sin embargo, no es verdad que podamos hacer lo que queramos con la carne, porque lo que importa es que vivamos en el espíritu, sino que debemos sujetar la carne a través del espíritu. Y que Dios quiere, primero santificando nuestro espíritu y nuestra mente, llegar a santificar también nuestra carne. Y que luego, por propio impulso de nuestro corazón, cuando Él escriba su ley en nuestro corazón, de nosotros mismos, de nuestra carne, salga el hacer el bien. Eso es lo que Dios quiere, regenerarnos,
No es que no importa lo que hagamos con la carne, pero ellos se basan de un postulado verdadero para llegar a una conclusión falsa. ¿Es verdad de que hay solo un Dios? Es verdad, la Biblia lo dice, es el primer y gran mandamiento. He aquí, Israel, Jehová, vuestro Dios, uno es. Sin embargo, partiendo de ese argumento totalmente verdadero, si pretendemos negar la divinidad de Cristo, en base a ese argumento verdadero llegamos a una herejía. Y hoy hay muchas personas que incluso han estado en medio nuestro que niegan muchos aspectos de la divinidad de Cristo y que prácticamente lo ponen en un rol secundario de un señor. Bueno, estas herejías vienen desde mucho antes. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre lo que sucedía en la iglesia de Éfeso y en aquel entonces y lo que iba a suceder? Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo anticipó de una. Cuando él estaba creando la iglesia apostólica, les dijo: guardaos de los falsos profetas. Por eso esta iglesia había probado a los falsos profetas. Luego Juan, en 1 Juan 4:1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya en los días de Juan, esos falsos profetas eran una realidad en la iglesia. Y hay varios textos que me voy a tomar el permiso de leerlos. Dice Hechos 20 al 28, es Pablo escribiendo, hablándoles a los dirigentes justamente de Éfeso en su viaje hacia Roma, donde sería martirizado. Le dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño, le está diciendo a los de Éfeso, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, cuando Él estuviera saliendo ahí, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos, para llevarse a la gente. ¿Sucede hoy? Hechos 20, 28 al 30. Yo pues, les dice a los efesios en una carta escrita desde su prisión, Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Qué hace el diablo? Presenta cosas verdaderas y las desfigura para que sean falsas. Eso es emplear con astucia las artimañas del error, como lo hace el diablo. Y les dice Pablo a los efesios: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, los que le predicamos, para que no sean llevados por estos vientos de doctrina. Ya estaban ahí los hombres perversos que se iban a meter. Pero no solamente Juan y Pablo escribieron sobre esto. Judas, no el traidor, sino el buen discípulo, dijo: amados, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, fíjense, infiltración dentro de la iglesia, entrar encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la saña contra Jesucristo. Estos soñadores mancillan la carne. Quiere decir de que tratan pecadoramente la carne. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Aquí empezamos a ver a Balaam, que estaba relacionado con los nicolaitas. Estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestras reuniones,
que comiendo impúdicamente con vosotros, comen cualquier cosa, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes. Fíjense que estrellas era símbolo del líder. Bueno, estos son estrellas errantes, así como el diablo es una estrella caída, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Qué hacen estas personas? Son murmuradores. Los que meten la murmuración dentro de la iglesia, bueno, son de esta gente. Querellosos, los que andan continuamente con problemas, viene desde ahí. Que andan según sus propios deseos y cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Será que hay entre nosotros esas cosas? ¿Será que hay gente que mete la murmuración, la querella, los problemas dentro de las iglesias, dentro de las juntas de iglesia, que adula a las personas para sacar provecho, para que voten lo que ellas quieren, para que les den el poder? Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu de Dios. Otro pasaje más, Pedro. Dice, hubo también entre vosotros, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, otra vez aquí la palabra clave, infiltración. Introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Conocen alguna persona que se mete dentro de la iglesia calladita con lo que cree para empezar a agarrar gente dentro de la iglesia y llevársela luego cuando ya está embaucada con sus engaños? Bueno, aquí están descritos. Dice, introducen encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, se generan unos problemas terribles y el camino de la verdad es blasfemado. Se habla pestes de las cosas de Dios. Y dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Es clarísimo. Para sacar provecho, para arrastrar tras sí a los discípulos, por avaricia hacen mercadería de los hermanos con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservarlo a los injustos para ser castigados, ¿cuándo? En el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven el error. Les prometen libertad, hagan lo que quieran, pero dice, son ellos mismos esclavos de corrupción. Oh, hermano, ¿tú crees que hay que guardar la ley? No, vivimos en la libertad de Cristo. Ya no hay que cumplir la ley. Somos libertados. Prometen libertad, pero son ellos mismos, dice, esclavos de corrupción. Todas esas herejías que vemos en las diferentes iglesias que hoy componen el cristianismo, que es la iglesia de Cristo, parten justamente de estos orígenes. Personas que, ¿es verdad que Cristo nos libera? ¿Nos hace libres? Perfecto, sí, es verdad. Pero no para desobedecer la ley. El que desobedece la ley peca y el que peca es esclavo del pecado. Entonces, vemos sobradamente que una de las principales herramientas del diablo para tratar de torcer, de desviar a esa iglesia que sirve fielmente a Dios, que es infiltrar personas en el liderazgo de su pueblo. Ahora, a consecuencia de tanto luchar contra esto, la iglesia de Éfeso dice que
termina perdiendo su primer amor. Eso que tenía, que antes hacía por amor del nombre de Dios, ahora lo ha perdido. Y se ha enfrascado en un montón de discusiones sin sentido, por doctrina, por esto, por lo otro, por problemas, y finalmente ya pierde de vista a Cristo, pierde su amor por Cristo y pierde el amor no solamente por Cristo, sino por los hermanos. Entonces se empieza a enfrascar, empieza a aislarse, podríamos decir, del mundo, diciendo yo voy a guardar mi santidad y que los pecadores vivan allí, y pierde el amor por Cristo y su palabra. Y esta necesidad de llevar el Evangelio de Cristo hasta lo último de las almas. Elena de White comenta lo que sucedió de la siguiente manera. Después de un tiempo, el celo de los creyentes de Éfeso comenzó a disminuir. Y su amor hacia Dios y su amor mutuo, fíjense lo que es el primer amor a Dios y amor por los hermanos, decreció. La frialdad penetró en la iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa que habían recibido la verdad. Uno tras otro, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto, se volvieron viejos, murieron. ¿Y qué pasó? Dice, algunos de los obreros más jóvenes, que podrían haber sobrellevado las cargas de los soldados de vanguardia y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de las verdades tan a menudo repetidas. Otra vez vos con las profecías. Y en su deseo de ver algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de doctrina, más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales del Evangelio. ¿Qué pasa si hoy empezamos a mezclar lo que es la religión de Cristo con autoayuda? Y con, no sé, un montón de cosas para atraer a las personas de alguna manera que se acercan a la iglesia, pero no les enseñamos las verdades claras, profundas, específicas del Evangelio. No, pero que hay que ganar a personas, hay que tener cuidado con eso, con empezar a mezclar la verdad con el error, con doctrinas humanas. Dice a continuación Elena, a causa de su confianza en sí mismos, son personas que creen que saben lo suficiente como para no fijarse en lo que dice la Biblia. No, ¿qué importa lo que dice ahí? Nosotros sabemos hacer las cosas. Y en su ceguera espiritual, dice, no pudieron discernir que esos sofismas serían causa de que muchos pusieran en duda las experiencias anteriores y así producirían confusión e incredulidad. Al insistirse en esas doctrinas falsas y aparecer diferencias, la vista de muchos fue desviada de Jesús como el autor y consumador de la fe. La discusión de asuntos de doctrina sin importancia y la contemplación de agradables fábulas de invención humana ocuparon el tiempo que debería haberse dedicado a predicar el Evangelio. Las multitudes que podrían haberse convencido y convertido por la fiel presentación de la verdad quedaban desprevenidas. La piedad menguaba rápidamente y Satanás parecía estar a punto de dominar a los que decían seguir a Cristo. ¿No estamos hoy también viviendo tiempos de discusiones sin importancia? No, que el nombre de Dios en realidad se pronuncia así, o que se pronuncia asado, o que se pronuncia y ni siquiera se ponen de acuerdo entre ellos, tratando de hablar un idioma que hablamos otro. Pero nos ponemos a discutir y a buscar la pronunciación en hebreo, y si aquel otro, y si aquel otro. Cosas, nos estamos refiriendo a nuestro Dios, a nuestro Señor, a Jehová de los ejércitos, como está en la Biblia. Dios sabe específicamente que nuestra adoración va dirigida hacia Él. Sin embargo, hay un montón de cosas sin importancia que nos enfrascan en doctrinas y que es más importante tener la razón que la otra persona se salve. Si no pensás como a mí, andate o me voy. Y si causamos, como decía ahí
la palabra que leímos, el camino de la verdad será blasfemado por causa de estas cosas. Si causamos oprobio a la causa de Dios, ¿qué importa? No, yo voy a salir denunciando todas las cosas que yo sufrí, no sé qué, por discusiones de doctrina sin importancia. ¿Será que es un mensaje que aplica a nosotros, el mensaje a la iglesia de Éfeso? ¿Será que quizás como iglesia hemos sido muy fieles y fervientes en el pasado, con gran amor y fervor como nuestros pioneros, que hasta vendieron sus casas para invertir ese dinero en la predicación del Evangelio, pero que eso ya es cosa del pasado, que hoy ya no es como antes? ¡Ay, escuché un sermón como los que yo escuchaba cuando era chiquito y reconfortó mi alma! Lo he escuchado algunas veces. ¿Será que el diablo ha tratado de infiltrar con falsos maestros nuestra iglesia? Y todas las iglesias cristianas, no solamente la adventista del séptimo día. ¿Será que quizás algunos de los que estamos aquí, de los que nos escuchan, han sido fieles en probar la doctrina y reprobar a los falsos maestros como algo, como una alabanza de parte de Dios hacia nosotros? Pero ¿será que hoy también hemos perdido nuestra esencia original? ¿Hemos perdido lo más importante de nuestra creencia, la esencia de nuestra fe, que es el amor de Cristo? Bueno, si en el contexto de Cristo limpiando las lámparas, el resumen de nuestra fe es: has sido bueno en el pasado, pero hoy has dejado tu primer amor, nos describe. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo le voy a preguntar a Elena de White si el mensaje de Éfeso es un mensaje para nosotros hoy y si es importante. A ver qué responde ella. ¿Será que responde? Ella dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, páginas 105 al 106, los mensajes dirigidos a las iglesias de Éfeso y Sardis, ya la vamos a estudiar en su momento, me han sido repetidos con frecuencia por aquel que me da instrucción para su pueblo. Estamos viviendo el cumplimiento de estas advertencias. Nunca antes se había cumplido una escritura tan al pie de la letra como estas. Entonces no son palabras mías, no es un invento mío de que el mensaje a la iglesia de Éfeso nos aplica a nosotros. Justamente a la iglesia que está a punto de ser juzgada con juicios ejecutivos por parte de Dios. Ahí dice Jesús a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, o sea, ponte en movimiento con esto de arrepentirte. No te quedes en una mera confesión de arrepentimiento. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros queremos prepararnos para ese juicio de Dios, para esa venida de Cristo a juzgar a su iglesia, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Primero recordar de dónde hemos caído y arrepentirnos. Ese es el paso número 1. Que yo creo que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros aquí, a mí, en primer lugar. Y haz las primeras obras. Empieza a amar a tus hermanos. Empieza a manifestar el amor a Dios con expresiones hacia tus hermanos, sinceras, buscando su salvación, tratando de pasar por encima de las diferencias y decir: está bien, tenemos algo que no entendemos igual, pero hermano, tu salvación es más importante que nuestra diferencia teológica. Hermano, mi salvación es más importante que esta diferencia teológica. ¿Podemos saludarnos? ¿Podemos abrazarnos? ¿Podemos considerarnos como objetos del amor de Dios? Arrepiéntete.
¿Por qué? Porque si no, ¿qué dice? Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Cuál es la consecuencia de no tener el amor de Dios? No estar en condiciones de llevar su palabra, de ser la luz del mundo. En palabras de Jesús, por tanto os digo, le dijo Jesús a los sacerdotes que se habían desviado de aquel tiempo, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. Si no tenemos el amor de Dios en nosotros, no tenemos nada. Si no nos arrepentimos, recordando de dónde hemos caído y no empezamos a hacer las primeras obras, no servimos más para nada. ¿En qué momento? Vamos a repasar esto. ¿En qué momento va a venir Cristo? Recordemos este pasaje fundamental. Cuando Él se siente para purificar a su pueblo, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Ahora, dado que no es la venida que se va a producir con grandes señales y maravillas como es la segunda venida de Jesús, ¿será que nos vamos a dar cuenta cuando Cristo venga a su iglesia súbitamente a su templo a juzgarla? Por lo que ven los ojos. ¿Nos vamos a dar cuenta de que Dios está juzgando a su pueblo y está separando la paja del trigo? Si es por lo que ven los ojos, no. Por los ojos espirituales, sí. Pero por lo que ven los ojos, no. Vendré como ladrón en la noche, dicen en otros mensajes a las iglesias. No te vas a dar cuenta. Esto quiere decir de que muchos podremos estar siendo sometidos a este fuego de la purificación porque Dios nos ama y quiere sacar de nosotros plata limpia y no lo sabemos. Pero Él quiere sacar plata limpia, entonces nos mete en el horno. Y quizás estamos en el horno, sintiendo la aflicción, sintiendo pruebas, sintiendo un montón de cosas. Y no sabemos por qué ocurren todas esas cosas. Bueno, quizás es porque Dios quiere sacar plata limpia de nosotros. Otros pueden estar perdiendo su luz y estar siendo desechados por Dios, aunque sigan en sus puestos y en sus cargos, como estaban los sacerdotes del tiempo de Jesús. Pero ya Jesús les había quitado el candelero. Y se lo estaba dando a otros, humildes, indoctos, para que lleven su luz al mundo. Gente que produzca los frutos de Él. Y el primer fruto del Evangelio es el amor. ¿Comprendemos la importancia de lo que es el mensaje de Jesús a su iglesia? Si queremos prepararnos, yo les animo a que estudien concienzudamente el mensaje de Jesús a su iglesia. Estamos traduciendo aquí con James este libro que yo he escrito sobre Apocalipsis al inglés y él puede dar testimonio de que el mensaje a las iglesias es lo que más me explayo, los capítulos más largos. Porque si no escuchamos ese mensaje, de nada nos sirve el conocimiento de las cosas que van a suceder. Jesús le dice a su iglesia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído? Este mensaje no solamente va dirigido al ángel, al dirigente, también está dirigido a ti. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo a esta, a todas. Hoy hemos estudiado una. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si quieres vencer, comienza prestándole atención a este mensaje de Jesús. A abrir tus oídos y escuchar la palabra que Él tiene para tu preparación.
Gracias, Melissa, por esa interpretación tan hermosa. Y ojalá que ese espíritu al cual hace referencia esa canción pueda estar en medio nuestro y pueda estar en nuestro corazón. Ojalá que hayamos podido prestar atención al mensaje que Jesús tiene para nosotros y que amorosamente lo envía a través del apóstol Juan, a través del Apocalipsis, y llega hasta aquí. Y que hayamos podido abrir nuestros oídos y oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que podamos ser vencedores y que algún día nos podamos encontrar y dar un abrazo ahí junto al árbol de la vida. A los que están aquí nos podemos abrazar aquí, pero también a los que nos ven por redes sociales, a donde llega este mensaje, que algún día podamos encontrarnos y darnos un abrazo y alabar a Cristo, el autor y consumador de nuestra salvación. Los invito a postrarse, sin antes decirle que el que quiera leer este libro lo puede encontrar gratis en la página web diloalmundo.org. Y el que no lo haya recibido aquí puede acercarse a mí o a Caleb a la salida y llevar uno gratuitamente. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, tú eres un Dios bueno, que se acerca a nosotros con misericordia, Señor. Que has dado a tu Hijo, tu único Hijo, para que se entregue muriendo en la cruz por nosotros. Que además envías tu Espíritu y tocas la puerta de nuestro corazón. Ojalá hoy hayamos podido oír ese llamado que nos haces y responder favorablemente a ti. Que tú puedas entrar en medio de nuestro pueblo y en medio de nuestro corazón y plantar otra vez esa semillita de tu amor. De ese amor que está expresado en tu ley y también en tu carácter, Señor. Ese amor que tú no estás dispuesto a renunciar y por lo cual lo has dado todo, que también puede estar en medio nuestro, Señor. Que toda planta, raíz y fruto de egoísmo, de odio, de ira, de venganza, plantados por el enemigo, pueda desaparecer de en medio nuestro, Señor. Y que sea tu amor el que nos una a cada uno, el que nos motive y nos impulse a ir por todo el mundo predicando las buenas nuevas de tu evangelio. Yo sé que cuando eso pase, tu iglesia va a brillar y multitudes se van a convertir a ti. Multitudes que hoy, viendo nuestras mugres, nuestras blasfemias, no se acercan a ti por culpa nuestra. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.